Bueno, en el video anterior, como introducción al cálculo diferencial integral, vimos el problema del área, ¿sí? El problema del área es esencialmente un problema resuelto por el cálculo integral. Y lo que vamos a ver hoy es el problema de la tangente, que esencialmente lo que resuelve, es lo que resuelve el cálculo diferencial. Y a diferencia del orden en que nosotros hoy en día normalmente aprendemos, que es primero cálculo diferencial y luego integral, históricamente esto no sucedió. Como vimos en el video anterior, el método del por agotamiento para encontrar el área de un cuerpo geométrico curvo es esencialmente cálculo integral. Y el método de la tangente, perdón, no método, el problema de la tangente fue un problema resuelto casi 2000 años después por diferentes matemáticos, en donde dieron pie ya al cálculo diferencial y luego fue integrado como cálculo diferencial integral. Bueno, históricamente o sea, la historia de las matemáticas es una historia muy, muy fascinante porque no es lineal. No hay contribuyentes en diferentes campos, sobre todo anteriormente, porque no había una comunicación fluida como hoy en día hay, ¿verdad? Como los matemáticos de hoy tienen. Pero bueno, el problema de la tangente es un problema muy fascinante y muy revelador. Me parece que si uno entiende este problema, entiende en esencia el cálculo diferencial. Así que, y no es tan difícil de entender, me parece a mí. Bueno, ¿qué hacemos? Primero que nada, lo que vamos a hacer es graficar una función que sea una curva. Puede ser una función cuadrática como esta, pero puede ser cualquier otra, no hace falta que sea una función cuadrática. Puede ser una función cúbica, pueden ser diferentes tipos de funciones, incluso trigonométricas, ¿verdad? Pero eso ya más adelante. El punto es que la gráfica tenga que ser, sea una curva. Y el problema de la tangente lo que dice es, bueno, yo quiero calcular la pendiente de una tangente a esta curva en cualquier punto, ¿ok? Entonces tenemos que definir qué es lo que es una tangente. Una tangente, una línea tangente es una línea que toca a la curva en exactamente un punto. Sí, en este caso, en este punto. Pero ¿qué es lo que el problema de la tangente en realidad dice? Yo no quiero saber en un punto arbitrario, sino quiero saber en cualquier punto. ¿Ok? Como vemos, esto cambia. La pendiente de esta línea tangente, la línea tangente en sí cambia si yo cambio el valor de x. No es constante, no es igual. ¿Ok? Acá ya tenemos de vuelta el concepto de cambio en cálculo. Bueno, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, puedo decir, ok, quiero calcular la línea tangente en este preciso punto, que es cuando a es igual a -4, ¿sí? O cuando x es igual a -4, vamos a llamarle a esto. Bueno, yo sé que es una tangente porque ya estudié álgebra, entonces yo sé, perdón, que es una pendiente, ¿verdad? Una pendiente yo puedo calcular una pendiente diciendo, bueno, una pendiente es igual al cambio de y sobre cambio en x, ¿ok? Entonces yo puedo agarrar otro punto de esta línea roja, voy a agarrar un punto conveniente, por ejemplo este, ¿verdad? Este punto, y calcular la pendiente. Sería el cambio en y, que va 1, 2, 3, 4 arriba, entonces 4, sobre el cambio en x, que es -1. Entonces puedo ver que la pendiente es, a ver, conté mal porque estoy, no, está bien. 1, 2, 3, 4 arriba, 1 a la izquierda, 4 sobre -1, tengo perfectamente la pendiente en ese punto en particular. Sí, pero esto es álgebra. ¿Ok? Y yo no quiero saber solo en este punto en particular, sino que quiero encontrar una manera de generalizar esto que me dé en cualquier punto. Si yo cambio el punto, obviamente la pendiente va a ser diferente. Si pongo en -2, por ejemplo, va a ser diferente. Voy a necesitar de vuelta otro punto. Entonces voy a volver a decir, ok, voy a calcular la pendiente de esta tangente en este punto. Entonces elijo un punto conveniente. Acá voy 2 arriba, 1 a la izquierda. La pendiente de esta línea es -2. Perfecto. Pero bueno, es diferente, como ya vimos. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué concepto revelador y poderoso se utiliza? Bueno, se utiliza esta idea para entender. Lo que se hace es poner una línea secante. ¿Ok? ¿Qué es una línea secante? Es una línea que a diferencia de la línea tangente, a diferencia de la línea tangente, vamos a cambiar acá, es una línea que corta la curva en dos puntos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vamos a poner que h es igual a 2. Esta letra aparece aquí mágicamente para solamente decir la diferencia, el cambio en x de las coordenadas x de estos dos puntos. ¿Sí? Esto es lo que la letra h representa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una h que es grande como -2, la distancia entre a y b va a ser mayor. Pero si yo voy acercando reduciendo la h, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Voy acercando a ese punto B, sigue siendo una secante, la línea azul sigue siendo una secante, por más de que se vaya achicando, ¿verdad? Pero resulta que cuando h es 0, es decir, cuando el cambio en x es 0, ¿sí? La línea secante y la línea tangente se vuelven la misma y por supuesto van a tener la misma pendiente, ¿ok? Entonces no es otra cosa que decir que, vamos a poner aquí, voy a poner en forma más general, antes de usar nombres, digamos, ¿cómo se dice? De funciones, algo más sencillo. La pendiente de la línea tangente, ¿verdad? Vamos a poner acá para que se entienda. Pendiente de la línea tangente va a ser el límite cuando B tienda a A. Nada más que eso. Para la tangente, perdón, la pendiente, obviamente, de la línea secante. Para el punto, la línea AB. ¿Se entiende? Esto es, voy a volver a decir, la pendiente de la línea tangente es igual al límite cuando B tiende a A de la pendiente de la línea AB. ¿Sí? Ok. Ahora, si ustedes ya vieron un poquitito de cálculo, habrán visto esta ecuación que es diferente, que dice el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, pero no es nada diferente porque esto es la pendiente, ¿ok? Todo esto es la pendiente. Esto es el cambio en y, esto es el cambio en x. Esto es el cambio en x. A ver, voy a mover para que no se encime, ¿verdad? Pero esa es la idea, voy a volver a escribir acá. Entonces, esto es el cambio en y sobre el cambio en x, que es lo que es la pendiente. ¿Y por qué tenemos f de x más h y f de x? Bueno, f de x es el valor en el eje y de la función cuando es x, ¿sí? Y f de x más h es el valor de la función en el eje y cuando
la coordenada X es X más H, ¿ok? Entonces, este concepto que les puse recién es exactamente lo mismo que cuando A tiende a B de la pendiente de la línea AB es igual a la tangente. Entonces, ¿qué pasa? Que este concepto me resuelve la pendiente de la tangente en cualquier punto de la función. Bueno,